Hola, buenas tardes o buenos días. Buenos días. Buenos días o buenas tardes. Estamos en una nueva actividad de Riel 2020, Río de Escritura en el Limarí. Y ahora estamos en la región de Atacama. ¿Dónde estamos específicamente aquí? Caldera, Puerto, Puerto Caldera. Costa de Atacama. Exactamente. Estamos junto al poeta y profesor Pablo Orellana, que está acá. Y vamos a conversar sobre escritura y infancia acá en esta zona. Pablo, ¿cuáles son las condiciones que actualmente existen acá en que se está desarrollando ahora lo que podría ser la escritura infantil en sus Ujú. diferentes formas, ¿no? Eh, Buenos días a todos. Primero, contextualizar un poco. Creo que estamos acá, hay varias perspectivas de educación, ¿cierto? Está la educación municipal, está el particular subvencionado y está el particular. Están las tres formas de educación infantil, como escolar. Y de alguna forma, desde ahí se está trabajando casi aisladamente entre ambos estamentos de educación. Yo trabajo en un particular subvencionado y a medida que ha avanzado el tiempo he tratado de involucrar a los niños en la escritura, a la comunidad y a la directiva. Ha sido un proceso complejo porque no hay una costumbre de alguna forma de decirle a la infancia que haga literatura o que exista o que elevar un poco al estudiante a que sea quien escriba para sus propios compañeros, con la intención de compartir. Entonces, la comuna como tal es un vacío tremendo literario a nivel infantil. No existen talleres de literatura para niños en ningún colegio, ¿ya? Ni tampoco de manera informal. Hay algunas ocasiones que se dan que algunas personas que se dedican a la escritura aquí en la comuna toman ciertas sedes y hacen uno o dos talleres en el año. Pero más allá de eso no se vislumbra la literatura infantil como tal. Entonces el trabajo está específicamente ligado a lo que quiere el currículum por colegio. Entonces cada profesor de lenguaje, cada profesora de lenguaje toma esta herramienta como tal y desde ahí solamente hace lo que mandata el Una objetivo. especie de camisa de fuerza. Una especie de camisa de fuerza que los profesores de alguna forma están intentando seguir porque es parte de la ley, del sistema educacional chileno. Y por lo mismo, yo desde otras fuentes, desde otras tendencias educativas, ¿cierto? Más informales, he aprendido cómo poder llevar la literatura al aula de manera distinta. Cómo hacer que este niño o niña que no conoce la literatura como tal, o no ha leído o no ha escrito nunca un poema, pueda relacionarse con él y pueda entrar al mundo imaginario que aporta la literatura, más allá de la televisión y de los monitos animados y de los textos de estudio. Oye, ¿cuál crees tú que sea la importancia de la escritura como, como una forma de interpretar el mundo, como una forma de ordenarlo o desordenarlo, no sé? ¿Cuál es la importancia no sé, emocional, pienso que puede tener los niños y niñas cuando empiezan como a escribir? Bueno, como te estaba diciendo que la educación tiene una mirada de la literatura infantil, ¿cierto? Que es la literatura basada en una guía de trabajo, la escritura en el cuaderno que queda ahí vacía, ¿cierto? Que queda polvorienta y lo que dicen los textos de estudio. Entonces, intentar llegar al estudiante a través de un ejercicio escritural, poético, narrativo, dramático, cual sea la literatura, implica volverlo a habitar en su lenguaje. ¿Sí? Volver a decirle, mira, este también es tu lenguaje, te pertenece. No es un lenguaje distinto
a tu infancia, sino que desde ahí, desde ese enganche, volverlo a habitar y a través después del vínculo con los autores, del vínculo con su entorno, de llevarlo a ciertos lugares, a escribir, a que puedan ampliar su mirada del contexto, de su población, de su playa, en este caso, de su desierto. Vamos subiendo lo que es la habilidad de reflexión y crítica también. Pero tiene que haber un proceso importante de habitar primero a ese sujeto poético que está medio perdido por el sistema educacional y volverlo cercano, ¿cierto? Que vea la escritura como un proceso natural, ¿cierto? Como un proceso natural y desde ahí, a través de la lectura de ciertos autores, ir subiendo en cuanto a la reflexión y la crítica y lo que pasa en su contexto mismo. Si eso también, o sea, los libros de estudio, tenemos los libros de estudio, pero no son contextualizados. O sea, el mismo que se ocupa en Punta Arenas se ocupa acá en el desierto, con los mismos tipos de textos. Entonces estamos hablando de una crítica generalizada a nivel chilena, de una reflexión de un solo tipo de mirada reflexiva en cuanto al entorno y de qué entorno estamos hablando. Entonces, ¿cómo lo acercamos? ¿Cómo acercamos al sujeto, a este infante, a este niño o niña, al lenguaje escritural y a la reflexión poética o a la reflexión literaria, crítica? Y esa es la clave, llevarlo ¿cierto? Desde la vinculación con su contexto y volverlo a habitar con ejercicios. Oye, Pablo, ¿tú recuerdas cuando niño tus primeros escarceos con la escritura, ya sea no solamente siempre creativa, porque a veces uno piensa que Sí. la escritura siempre tiene que ser una forma creativa o tiene que tener una forma en sí, ¿cachai? Uh-huh. Sino que a veces son como cosas, experiencias. Yo recuerdo, no sé, por haber escrito el nombre de un tío mío, Camilo, decía, oh, cresta, aquí está sucediendo algo mágico. Uh-huh. Y lo escribí, lo me acuerdo, que como en la muralla de mi casa. Ese tipo de experiencia. ¿Qué recuerdas tú De mi ¿sí? infancia. De tu propia infancia? Las primeras veces que escribí fue debajo de una cama. Debajo de una cama. Debajo de una cama, en los palos del catre, con tizas de colores, ¿De espalda? de espalda, mirando hacia arriba Buen y lugar, escribiendo mira. en el catre mismo. Mira, Las cosas que iban sucediendo con en tiza. el contexto, con tiza. Mira. Con tiza. Entonces iba escribiendo las cosas que pasaban con mis primos, las cosas con mis amigos, ¿cachai? Los primeros amores, tal vez, como los primeros gustos, las primeras imágenes que uno Escribir veía. el nombre de la muchacha. Escribir el nombre de la muchacha o escribir el garabato a tu peor pesadilla, ¿cachai? ¿Y te Entonces, alcanzaban las tablas de...? no me alcanzaban. No me alcanzaban. De hecho, iba de visita a la casa de los primos o en mi misma casa y tenía todo, casi todo rayado. Y no sé si alguien lo habrá visto algún día.